El día 23 de abril celebramos el Día del Libro, la fiesta de Sant Jordi. En Cataluña es una jornada que se desarrolla con mucho entusiasmo y alegría. Normalmente las calles de ciudades y pueblos se abarrotan de gente y de puestos de venta de libros y rosas. Se trata de celebrar la festividad del patrón de Cataluña y de recordar esta tradición basada en el amor y la cultura. Nos acercamos hoy al director de Fragmenta, Ignasi Mureta. Fundó esta editorial no confesional sobre religiones en 2007. Ignasi es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. También es especialista en la obra del poeta Joan Maragall. Contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras, en esta semana tan especial de Sant Jordi, con Ignasi Mureta, que es el director de la editorial Fragmenta. Ignasi, molt benvingut al nostre programa. Gracias, muy contento de estar aquí. Gracias, Fernando. Pues la verdad es una suerte tenerte con nosotros, además de por toda la labor que realizas en la editorial, por tu conocimiento de la literatura catalana, por el amor a las letras, y yo creo que este amor a la lectura nos lo vas a contagiar de alguna manera. Yo lo primero que te preguntaría, ¿cómo te definirías a ti mismo? Bueno, profesionalmente me dedico a la edición de libros y me dedico a la enseñanza en la universidad. Y son dos facetas que tienen sus intersecciones, pero que son distintas, ¿no? Y las dos me llenan profundamente, ¿no? Y las dos intento desarrollarlas con la máxima pasión, ¿no? Porque tanto publicar, que es pues hacer de mediador entre la palabra del autor y la sed de conocimiento del lector, como enseñar, que es, bueno, pues compartir lo que uno ha ido trabajando, ha ido estudiando y contribuir a la difusión del conocimiento, pues las dos funciones son muy gratificantes. Además, me estabas enseñando ahora mismo uno de los últimos libros que acaban de llegar a la editorial y siempre es un momento emocionante, ¿no? Cuando llega un libro. Sí, sí. Sí, porque claro, el autor ha estado pues meses, años trabajando un libro, nos ha hecho confianza, nos ha dicho pues publicarlo, hemos visto que el texto encajaba, lo hemos hecho pasar por todo el proceso de edición, maquetación, corrección, dudas, contactos con el autor, tal, hacer un párrafo, esto aquí, esto allí, etcétera, el texto contra cubierta, pensar la cubierta, pensar cada detalle, y cuando al final enviamos el texto a imprenta y finalmente al cabo de 15 días pues nos llega, pues ahora el último que me ha llegado, el instante recuperado de Luis Quintana, pues cuando nos llega el libro con la cubierta que hemos pensado a fondo, con esta pintura de Joan Brull fabulosa, con esta faja, con un comentario de un crítico sobre el libro, etcétera, bueno, pues finalmente la sensación de, bueno, termina algo, que es el proceso de producción, y empieza algo, que es el proceso de hacer llegar el libro a las librerías, al lector, e intentar que el libro ahora pues cobre vida, ¿no? ¿Y cómo definiría Ignasi la fiesta de Sant Jordi? Bueno, la fiesta de Sant Jordi es una fiesta, que es algo bonito, ¿no? Es un día festivo, no oficialmente festivo, y aquí está parte de la gracia, ¿no? Sant Jordi en Cataluña no es festivo, es un día laborable normal, pero es un día que de alguna forma, a pesar de que el calendario no nos obligue a hacer fiesta, la gente pues sale a la calle, ¿no? Y sale a la calle, la calle es la protagonista, ¿no? Hay paradas de libros, hay paradas de rosas, es un día bonito pues para salir a pasear, para dar una ojeada a las novedades, comprar algo. Se respira un ambiente pues muy, muy festivo
Y insisto, el festivo, pero no porque haya una autoridad que haya dicho este día no se trabaja, no, este día se trabaja, pero hay algo especial, ¿no? Y además una festividad donde ponemos el centro en la lectura, en el libro, ¿no? Por lo tanto, en el conocimiento, en el afán de saber, en estar al día, el formarse, las librerías, ¿no? Es un día en que el librero tiene un protagonismo muy singular. Yo creo que es algo que a todo el sector del libro nos inyecta una dosis de optimismo en las venas que también lo necesitamos. Pues sí, yo creo que es un día que tiene mucha magia también Sí, en la calle, ¿verdad? En la sí, vida sí. de San Jordi, de San Jorge, vemos cómo el bien vence frente al mal. Es como una parábola, ojalá sea una parábola de la vida o de nuestro mundo. Sí, sí, sí. Claro, cada época se expresa en su lenguaje, ¿no? Y en el caso de las hagiografías, de las vidas de santos, etcétera, bueno, pues tenemos el lenguaje del bien y el mal, el dragón, la princesa, el personaje que viene a salvar al pueblo del monstruo devorador que se cobra vidas humanas diariamente, ¿no? Y esto, pues, bueno, pues es una forma los mitos, los símbolos, pues siempre nos hablan de algo que forma parte de la condición humana, ¿no? Restablecer el bien, ¿no? Es decir, hay un elemento perturbador, que es el dragón, que se cobra una vida diaria para alimentarse, y ese elemento perturbador viene San Jorge lo liquida, ¿no? Bueno, en la vida constantemente hemos de hacer frente a elementos perturbadores y, bueno, pues que los santos nos asistan en esta tarea, ¿no? Sí, la verdad que necesitamos un buen San Jordi en esta época de pandemia. Eh, Claro, sí, sí. Ignasi, en este momento del programa se va a hacer presente alguien que tú conoces, que es Jordi Pacheco, actualmente director de la revista Folk Now, que también quería estar con nosotros en esta conversación y que te va a formular una pregunta. Así que si te parece, Perfecto. Muy bien. Saludos, Fernando. Saludos para ti y para toda tu audiencia y gracias por invitarme a este espacio de encuentro que es Cruzando Fronteras. El próximo 23 de abril, esta misma semana, se cumplen 40 años de la muerte de Josep Pla y quiero aprovechar esta efeméride para preguntar a Ignasi Mureta, que además de ser un gran editor es profesor de literatura catalana, qué opinión le merece la obra del escritor ampurdanés y por qué cree que su figura es una de las que más fascinación ha generado dentro de la literatura del siglo XX. Gracias y saludos. Jordi, gracias por la pregunta, contento de verte. Bueno, yo tengo a Pla por un autor de primerísimo orden, lo leo desde mis 11 o 12 años y es un autor que uno no se lo acaba nunca porque tiene una obra inmensa, era un grafómano impresionante, pero no solo una cuestión de cantidad, sino que es una cuestión de mirada, ¿no? Es decir, Pla es un autor que, bueno, él se presentaba como yo soy un pobre país del Ampurdán, ¿no? La boina, el masplato, todo el aspecto de campesino, pero esto naturalmente era una estrategia, era una forma de despistar. Pla era un autor de una cultura impresionante, de una erudición enorme, viajado, cosmopolita, había conocido a grandes personalidades del mundo cultural y político de su época y, y por tanto su obra se nutre de esta erudición, de este conocimiento, de este haber visto mundo, de haber conocido a mucha gente y con esta capacidad que tiene un gran escritor como Pla de escribir de forma que parece sencilla, que no lo es, no lo es. Pla hace ver que escribe como quien deja una nota a sus parientes dándoles la lista de la compra, pero no es sencillo, o sea, su prosa está muy elaborada, lo que pasa es que, bueno, hay una voluntad de
hacer pasar por sencillo lo que es un texto pues muy estilizado, ¿no? Hay mucha más estilización de lo que parece, ¿no? Y es un autor que abre muchas puertas porque comparte sus lecturas, sus viajes, sus impresiones, sus opiniones. Hay de todo en la obra de Pla. Hay ficción, poca, pero hay ficción. De hecho, hay alguna tesis doctoral que dice que toda la obra de Pla es ficción, que cuando Pla dice yo, este yo es un yo construido, es un yo de ficción, ¿no? Hay ficción, hay crónica, hay periodismo, hay biografías. Pla es un gran biógrafo, gran biógrafo porque sabe ver un personaje y escarbar adentro, ¿no? Y dar un retrato muy vivo, ¿no? Sobre todo cuando hace la biografía de alguien a quien él mismo ha tratado personalmente, ¿no? Entonces sale un Pla biógrafo con una gran capacidad de observación. En definitiva, es un lujo poder que una literatura como la catalana tenga una figura como la de Pla. Es un auténtico lujo. Y bueno, pues ahí está la obra de Pla esperándonos para irla leyendo e irnos alimentando con ella. Pues la verdad nos han entrado muchas ganas de leer más a Josep Pla. Y Ignasi, en este momento vamos a comenzar ya a hablar de la editorial Fragmenta, pero si me lo permites, cuando hemos hecho algún programa en torno a algún libro de la editorial y lo hemos puesto después en las redes sociales y demás, uno de los comentarios que nos decían los que siguen el programa es que cada vez que hablamos de algún libro de Fragmenta, luego se tienen que comprar el libro porque causa mucha expectación. Y algunos decían, claro, esto es cada vez que pone un programa de Fragmenta, tenemos el problema de que luego hay que ir a comprarse el libro, pero la verdad que es muy bonito que digan eso los que se acercan a vuestros textos. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo surgió la editorial Fragmenta y también cuál es su identidad? Sí, Fragmenta la fundamos en 2007 con la idea de publicar libros básicamente de ensayo, también algunos textos clásicos, canónicos, ¿no? Pero básicamente la línea de fondo es ensayo. En el ámbito, inicialmente éramos muy estrictos en esto, ahora hemos ampliado un poco el radio, ¿no? Inicialmente la idea era que fuese una editorial sobre religiones, espiritualidad, etc. Ahora nos vamos abriendo también a las humanidades en un sentido, al pensamiento en un sentido un poco más amplio, ¿no? Porque religiones en sentido estricto, pues también acabamos convirtiendo la religión en un gueto, ¿no? Y lo que queremos es justamente quitar la religión del gueto y ponerla en diálogo con todas las manifestaciones culturales con las que comparte inquietudes, ¿no? Y lo que diferencia Fragmenta de editoriales específicamente religiosas es que nos definimos como una editorial no religiosa. Nosotros no somos una editorial católica que haga libros para alimentar la experiencia creyente de católicos. No somos una editorial musulmana que publique libros para alimentar la experiencia creyente de musulmanes, ni una editorial atea. Somos una editorial donde entendemos que la religión es un fenómeno fundamental, donde el libro no puede ser producido simplemente para consumo propio de cada comunidad. También ha de existir y por tanto no tengo nada en contra de que existan editoriales católicas para católicos y editoriales musulmanas para musulmanes, islámicas para musulmanes. Pero nuestro proyecto es otro. Nuestro proyecto es decir, no, queremos publicar textos donde no tenga que haber necesariamente una comunidad de creencias entre autor y lector, en que el autor no presuponga unas creencias en el lector. El lector puede tenerlas, el autor puede tenerlas o puede no tenerlas, da igual. El autor y el lector que sean creyentes, no creyentes, católicos, musulmanes o lo que les dé la gana, ¿no? Que el libro no presuponga unas determinadas creencias o increencias, ¿no? Por tanto, huimos del lenguaje de nosotros los cristianos, ateos, lo que sea, ¿no? No. El autor escribe dirigiéndose a la comunidad lectora en general. Naturalmente, luego, cada texto es un mundo, ¿no? Y no somos puristas, ¿no? Puede haber textos donde haya una implicación mayor del autor con sus puntos de vista, ¿no? O textos más académicos.
pero, o sea, una cosa es, digamos, la brújula hacia dónde vamos y otra la realidad donde no podemos hacer encajar cada texto en nuestro punto de partida, ¿no? Pero nuestro punto de partida es este. Y en ese sentido, mi interés es que los libros de Fragmenta no se encuentren solo en el circuito o en los circuitos religiosos, sino que sean libros que estén en todas las librerías. Y eso es algo que las librerías han entendido muy bien y la prensa también ha entendido muy bien, de forma que nuestros libros se encuentran en las librerías generalistas en consistencia con cualquier otra manifestación cultural, que es un poco nuestra lucha. Claro, recordemos también que para mucha gente la religión es aquello, ¿no? Aquello de los curas, de la comunión, de aquello, para mucha gente la religión es aquello de lo que nos tuvimos que liberar, ¿no? Eso es una realidad. Bueno, a mí me gusta explicar o contribuir a explicar que la religión es más, es algo más que aquello, ¿no? Aquel mundo, aquello de lo que nos tuvimos que liberar. Es una imagen muy simplificada, muy pobre y que se queda con los aspectos más deletéreos del fenómeno religioso. Claro que las religiones, como dice Yuzuk, han dado lugar a lo mejor y lo peor, ¿no? Y para mucha gente la religión es solo lo peor, ¿no? Bueno, el fenómeno es muy complejo, ¿no? Y entonces hay que verlo en toda su complejidad, ¿no? Y por tanto, mi invitación es, dejemos los prejuicios y veamos qué es lo que nos qué es lo que nos aporta los discursos presentes de las distintas religiones, qué es lo que nos aportan, porque solamente nos aportan cosas que nos son útiles para la vida, ¿no? Y nosotros intentamos, con los libros que publicamos, presentar al lector cosas útiles, ¿no? Cosas que decir, bueno, pues la religión quizás es algo más que aquel mundo tenebroso del cual me tuve que liberar, ¿no? Del que tengo una experiencia negativa. Otros tienen una experiencia muy positiva, ¿eh? Y perfecto, o sea, no, cada uno tiene su experiencia, su religión, ¿no? Pero bueno, lo que queremos es poner sobre la mesa esta pluralidad de perspectivas. ¿Y tú constatarías que este complejo hecho religioso es un hecho que sigue vigente y que preocupa a la gente de hoy? Sí, esto quien lo explica muy bien, vuelvo a citar a Yuzuk. Yuzuk dice, la religión no está en crisis, no está en crisis. ¿Por qué? Porque nos seguimos haciendo preguntas, nos seguimos haciendo las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué será de nosotros? ¿No? Las preguntas de Kant, las grandes preguntas por la existencia. Y esas preguntas son, en último término, de naturaleza religiosa. Al final la gran pregunta es, ¿somos finitos? ¿Somos infinitos? ¿O somos, como se ha dicho mucho, ¿no? Seres finitos capaces de infinito y por tanto hay una capacidad para explorar lo infinito que hay en nosotros, pero siempre desde nuestra finitud, ¿no? Por tanto, estas preguntas nos las hacemos igual que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Por tanto, nuestra capacidad para los religiosos no está en crisis. En cualquier caso, si hay algo que está en crisis, y aquí pues vuelvo a citar a Duke, son las respuestas institucionales a las preguntas religiosas, ¿no? Cómo una determinada cultura ha creado una determinada institución, un determinado cuerpo sacerdotal, un determinado cuerpo de doctrinas, de texto, etcétera, para dar respuesta a estas inquietudes, ¿no? Entonces, esas preguntas, esas respuestas institucionales sí están en crisis. Las iglesias están en crisis, pero la pregunta no está en crisis. Y por tanto, la inquietud está ahí. Y yo diría aún más, es decir, precisamente porque las iglesias están en crisis, pero las preguntas siguen vigentes, más que nunca necesitamos textos que nos iluminen, textos que nos ayuden, porque una cosa es que tengamos más o menos confianza en las instituciones religiosas y otra es que pensemos que podemos hacer camino solos y que no tenemos nada para aprender de nadie. No, o sea, necesitamos ayudas, necesitamos voces que nos ayuden, ¿no? Y el editor lo que hace es decir, bueno, de los millones de voces que hay en el ágora pública
diciendo hacia dónde hay que ir, bueno, pues hay esta y esta, que yo considero que tienen algo que decir, que tienen calidad, que tienen, o sea, no todo vale igual. No todo vale igual. Tampoco en el campo de las religiones todo vale igual. No es lo mismo un libro de autoayuda que un libro de alguien con erudición, seriedad, etcétera, ¿no? No todo vale lo mismo. Entonces el editor hace unas opciones según su criterio, se arriesga, puede acertar, puede equivocarse, pero honestamente lo que hace es decir, bueno, pues esta voz yo considero que merece la pena ser escuchada, merece la pena que esté sobre la mesa, ¿no? Cuando yo me enamoré de una autora francesa muy buena, que es Marie Valmarie, que no se la había traducido nunca al castellano ni al catalán, había publicado en francés, estaba traducida a 6 idiomas, pero no estaba grabada en castellano. Yo pensé, bueno, esta voz es muy buena, esta autora lee la Biblia de una forma distinta como me lo habían explicado a mí y creo que esto tiene que ser leído. Bueno, pues hago una apuesta por Valmarie para que sea leída. Y esto es nuestra función como editores, ¿no? Intentar detectar buenas voces y ponerlas sobre la mesa. ¿Y qué balance harías, Ignasi, de estos 14 años al frente de la editorial? Bueno, yo estoy contento porque esta idea de religión sí pero no se ha entendido bastante bien, ¿no? Me acuerdo de una vez que entré en una librería, saludé al librero, no nos conocíamos, digo, no, vengo a presentar el fragmento. Sí, ya sé quién sois. Nosotros de religión no tenemos nada, pero lo vuestro es distinto. Mira, aquí los tienes, ¿no? Y pensé, bueno, pues este lo he entendido, ¿no? Es decir, una librería que en principio no tiene libros de religión, pero que ha entendido que Fragmenta no es bien una editorial religiosa, es otra cosa, y por tanto allí tiene su espacio. Por tanto, mi balance es positivo, naturalmente nunca se puede bajar la guardia, sigue. También han cambiado los tiempos, ¿no? Lo que era el discurso más radicalmente hostil a los fenómenos religiosos va de baja. Naturalmente que sigue habiendo prejuicios, sigue habiendo actitudes laicistas de bajo nivel, sigue habiendo de todo, ¿no? Como hay también confesionalismos banales, hay de todo, naturalmente, pero en general yo creo que la respetabilidad de lo religioso hoy es superior a hace 30 años. Esto es mi impresión, ¿no? Es decir, hace 30 años yo creo que estábamos todos más polarizados, ¿no? Había pues el mundo de las sacristías y un mundo intelectual claramente hostil. Y yo creo que hoy se respeta el hecho de que las sociedades son plurales y la indagación pues también puede beber de las fuentes explícitamente religiosas. ¿Y podríamos decir que Fragmenta es una editorial que cruza fronteras? Sí, claro, porque la idea es justamente en un mundo donde uno tiende a ponerse una etiqueta, ¿no? Yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo soy católico, católico de esa tendencia de los progresistas, de los contrarios del Vaticano II, de aquí, de allí, en un mundo donde tendemos todos a etiquetarnos y por tanto poner muros, fronteras, límites, ¿no? En Fragmenta pues no nos gusta, no queremos situarnos en ninguna perspectiva de este tipo. No somos una editorial para católicos progres, no somos una editorial para católicos de otra tendencia, no somos una editorial para ateos, no somos una editorial para musulmanes. Ahora publicamos un libro de un místico sufí excepcional, Al-Halash, un libro del que ha traducido un musulmán sufí. Hemos publicado cosas sobre sufismo, publicado cosas sobre budismo, cosas sobre cristianismo, cosas de autores que no tienen ninguna adscripción religiosa clara y por tanto se trata efectivamente de cruzar fronteras. Incluso la distinción entre creyentes y no creyentes es una distinción que a mí me parece un poco antigua, porque justamente sugiere
esa idea de yo me etiqueto y veo el mundo desde esta óptica. No, no, este es creyente, entonces ve el mundo en función de su fe. No, este no es creyente, ve el mundo en función de su agnosticismo o su ateísmo. No creo que esta sea la actitud de hoy. Yo creo que todos hoy estamos un poco en búsqueda, ¿no? Y abiertos a lo que nos pueda ayudar a esta búsqueda, ¿no? Y a veces, ponerse la etiqueta de religioso, no religioso, creyente, no creyente, etcétera, yo creo que nos dificulta más que nos ayuda. Esa es mi intuición. Sí, es interesante la reflexión. Y yo creo que todas estas reflexiones que nos va haciendo Ignasi, luego las podemos comentar en casa, en familia, en diferentes ámbitos, porque dan para mucho. Ignasi, te comentaba al principio que por aquí han pasado por este programa varios autores de Fragmenta. Por ejemplo, Mardía Herrero con Peregrina. Estuvo Dolors Bramón, que nos habló con pasión sobre el Islam hoy. Y luego tuvimos también a Bert Dalemans con sus A orillas del Yukón, Encuentros en Alaska. Y ahora estamos detrás del cardenal José Tolentino Mendonça, que ahora con el COVID un poco más complicado, pero a ver si pasa la pandemia y podemos entrevistarlo. ¿Destacarías tú algunos títulos de la editorial que a ti te hayan marcado especialmente en estos años? Sí, bueno, acabas de citar al mismo José Tolentino, que es un autor de una obra excepcional. Tolentino, ¿qué ocurre con Tolentino? Tolentino es un poeta, como poeta en Portugal es muy reconocido, es uno de los grandes autores de las letras portuguesas, es un poeta, es un ensayista, es un biblista, es un académico, es un sacerdote. Y desde hace poco tiempo, porque ha hecho una carrera fulgurante, es arzobispo y cardenal y es el máximo responsable de lo que antes se llamaba el Archivo Secreto del Vaticano. Y por tanto, en estos momentos su nombre de curia, ¿no? Pero esto es accidental, es desde hace 4 días, ¿no? Cuando yo empecé a tratar con él, pues era un sacerdote, era vicerrector en una universidad católica en Lisboa, pero era alguien del pueblo llano, digamos, ¿no? Y lo interesante de Tolentino es que todas estas facetas en sus textos afloran, ¿no? Él escribe, claro, si escribe como biblista, pues surge el especialista con todo su rigor, toda su erudición, ¿no? Pero cuando escribe textos como los que le hemos publicado en Fragmenta, él busca un lector abierto a la indagación y le ofrece pequeñas píldoras no sé cómo decirlo que no suene afectado o cursi, pero pequeñas lecciones de sabiduría con un bagaje humanístico enorme. Tolentino lo ha leído todo, es decir, conoce muy bien manifestaciones artísticas, danza, cine, una cultura libresca impresionante, en el sentido más noble del término. Y él pone pues toda esta erudición, todo lo que él ha leído, todo lo que él ha visto, experiencias de danza, de teatro, etcétera, lo pone al servicio de iluminar pequeñas experiencias de vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido sus textos son bellos, escribe muy bien, es iluminador, es claro, y es como una fiesta del espíritu. Y en ese sentido, bueno, pues es tanto el pequeño camino a las grandes preguntas como la pequeña teología de la lentitud o hacia una escritura de los sentidos, pues son textos que nos acompañan, ¿no? Y que para mí ha sido un auténtico honor publicarlo. También habéis publicado una colección que ha tenido mucha resonancia en torno a los pecados capitales. Sí, esto fue una idea interesante de una puntada. Pensamos, bueno, tenemos un lenguaje, el lenguaje
lenguaje cristiano que, bueno, que ha explicado la condición humana con su lenguaje, ¿no? Y el lenguaje cristiano para explicar la condición humana, pues incluye una cosa que es un listado de 7 pecados capitales. Esto es un lenguaje, es una forma de hablar, de expresarse, es un lenguaje al cual nos podemos acercar desde muchas perspectivas, ¿no? Nos podemos acercar a este lenguaje desde este mismo lenguaje, ¿no? Y por tanto es un lenguaje teológico y nos podemos acercar a este lenguaje desde la teología, ¿no? O es un lenguaje de teología moral, pues nos podemos acercar a este lenguaje desde la teología moral, ¿no? Pero también es posible decir, bueno, vamos a ver si este lenguaje nos acercamos a él desde otra perspectiva y a ver si ese lenguaje nos sirve, ¿no? Entonces pedimos a 7 autores que se expresan fuera del ámbito eclesiástico. Eso no quiere decir que los 7 no sean creyentes, hay de todo. Entre los 7 autores hay autores con una experiencia creyente detrás, otros que no, algunos absolutamente ajenos a este mundo, otros que estuvieron ligados a este mundo y que ahora ya no lo están. En cualquier caso, autores que tienen una voz, que son escritores, que han publicado con anterioridad y en un caso es un primer libro de una autora de la envidia, Marina Porras, pero ha publicado textos breves en otras ocasiones. Y en cualquier caso, autores que ya van consolidando una voz, aunque sean autores jóvenes, son autores, de alguna forma, ya hijos de la secularización, ¿no? No son cristianos que comentábamos antes, ¿no? Que han vivido algo, que han tenido que poner distancia, o que han vivido un Dios tenebroso y que luego han descubierto un Dios bondadoso y luego han cambiado su imagen de Dios. No es este proceso de quien viene de una militancia cristiana y cambia, sino son ya hijos de la secularización, son todos autores menores de 45 años y les invitamos a decir, bueno, hay este listado. Tú, la pereza, tú, la envidia, tú, la soberbia, asignamos un pecado a cada uno, haznos un ensayo a partir de este pecado, ¿no? Donde el objetivo no es moralizar, el objetivo no es decirnos que una actitud es pecaminosa o no es pecaminosa, no. El objetivo es ver si con este lenguaje podemos construir algo, podemos entender algo sobre la condición humana. Y el resultado ha sido muy bueno. El resultado ha sido muy bueno porque cada autor ha tenido plena libertad para desarrollar su ensayo en la línea que ha querido. El que es experto en literatura pues ha buceado más en aspectos literarios, el más filósofo pues en filosofía, en fin, cada uno con su lenguaje, con su terminología, y hemos podido ver que este lenguaje todavía nos habla, ¿no? Todavía, es decir, cuando se define esta lista de 7 pecados capitales, se está viendo 7 características, 7 pasiones del alma que explican la condición humana, ¿no? Y por tanto, bueno, pues quizá no hay que vaciar la bañera con el niño dentro, ¿no? Sino que quizá este lenguaje que para muchos ya es algo superado, pues quizá nos tiene algo que decir, ¿no? De otra forma, ¿no? Y en lugar de decir, no, a ver, vosotros los que creéis cómo explicarlo, no. Ya sabemos lo que habéis explicado, ya conocemos este listado. Vamos a pedir a 7 personas que hablan de otra forma o que no son específicamente de este mundo y que reflexionen a partir de este lenguaje. El resultado ha sido, yo creo que muy bueno. Yo estoy particularmente feliz con los 7 volúmenes. Ahora acabamos de vender los derechos para el inglés de esta colección, con lo cual saldrán en inglés, tendrán nueva vida en inglés y, en fin, vamos a darles larga vida a los pecados capitales. Además que esta colección y también otros libros ha llegado ya a América también. Para los amigos que nos ven desde América, pues que sepan que pueden tener los libros cerca en México y en otros países de América Latina. ¿Y qué libros van a salir próximamente? Así algunos que tú destacarías más.
Bueno, tenemos, por ejemplo, un libro que me hace ilusión compartir, que saldrá nada en cuestión de hecho ya está en las librerías desde hace poco, es el de Michel Onfray, Las avalanchas de Sils Maria. Es un libro sobre Nietzsche, claro, una editorial donde lo religioso tiene su presencia. Nietzsche tiene que estar ahí, ¿no? Porque hay que pasar por la sospecha, hay que pasar por la crítica de la religión. Es fundamental, ¿no? Quien tiene inquietudes religiosas pase por el examen de la sospecha, de la crítica, ¿no? Y uno de los grandes críticos de la religión en Occidente, naturalmente, es la figura de Nietzsche. Y Michel Onfray lo que hace en Las avalanchas de Jesús María es situar a Nietzsche en un contexto biográfico. No nos explica la vida de Nietzsche, nos sitúa a Nietzsche en un lugar concreto, en Jesús María, en ese pueblo de suizo, de montaña, donde se dice que Nietzsche tuvo la revelación, eso ya es lenguaje religioso, ¿no? La revelación del eterno retorno, ¿no? Donde, por tanto, de hecho, Nietzsche es un autor muy religioso, ¿no? Toda su forma de expresarse es claramente religiosa. Zaratustra es un texto que tiene a veces parodia, a veces es imitación, etcétera, pero el lenguaje es muy cercano al del Evangelio, ¿no? Hay un personaje profético que baja de la montaña y que se acerca a la ciudad y que predica, ¿no? Y así habló Zaratustra, ¿no? Por lo tanto, son las palabras de un predicador, ¿no? De alguien que ha estado en contacto con algo y que lo tiene que compartir, ¿no? Así funcionan las religiones, ¿no? Entonces, bueno, pues Michel Onfray nos explica Nietzsche a partir del espacio, por tanto, el filósofo no solo el que elabora un pensamiento abstracto, ¿no? Tenemos la imagen del filósofo recostado en una mesa pensando, ¿no? La imagen de Descartes con la estufa, ¿no? Bueno, pues Nietzsche es otra imagen. Nietzsche es el filósofo que piensa andando, ¿no? No es lo mismo, eso lo explico muy bien Michel Onfray, no es lo mismo pensar reflexionando sobre una mesa que pensar andando, ¿no? El caminar, el contacto de los pies con la tierra, con el aire, con la intemperie, con el sol, con las nubes, con la lluvia, el contacto con los fenómenos atmosféricos, bueno, pues da lugar a una filosofía distinta, ¿no? No es lo mismo el vitalismo de Nietzsche, su terrenalidad, que otros pensamientos de una abstracción distinta, ¿no? Por tanto, saber cómo piensa un filósofo también nos explica algo sobre lo que piensa, ¿no? Y en ese sentido, pues Michel Onfray nos ofrece un itinerario precioso, ¿no? Otra obra que esta saldrá después de verano, de la que estoy muy orgulloso y creo que es la primera vez que lo explico en público, vamos a publicar un gran diccionario de símbolos. Es un libro es un libro muy curioso dirigido por Mircea Eliade. Eliade dirigió la gran enciclopedia de las religiones, publicada en inglés, en una gran cantidad de volúmenes. Y de este diccionario, de esta enciclopedia de las religiones, la editorial italiana Jacabuc ha extraído, de alguna forma deconstruido la enciclopedia de las religiones Eliade y de allí ha extraído un diccionario de símbolos, un diccionario de mitos, un diccionario del cristianismo, un diccionario del budismo, un diccionario bueno, distintos diccionarios temáticos, ¿no? Es decir, lo que la enciclopedia de las religiones presenta de forma indiscriminada, alfabetizada, de la A a la Z de forma estricta, de ahí pues, se ha tematizado. Y de estos múltiples diccionarios temáticos, a mí el que me ha interesado más es el diccionario de símbolos. Es una obra extensa, nos iremos a las 1000 páginas, una obra extensa escrita por múltiples colaboradores. Eliade es el director de la obra, pero no
no su autor, es una obra en colaboración con los mejores expertos sobre el asunto del momento en que se hizo esta obra. Y bueno, pues servirá para poner sobre la mesa un diccionario de símbolos, no es el único, de hecho hay dos grandes diccionarios de símbolos en lengua castellana, este será el tercero. Además, es muy bueno que haya varios diccionarios de símbolos porque lo que no está en uno está en otro, cada uno tiene su perspectiva, su criterio de qué es lo que incluye, lo que no, ¿no? Y en ese sentido, pues espero que sea una obra que haga un servicio a todas aquellas personas que quieran ir a fondo sobre la capacidad simbólica del ser humano, ¿no? Que finalmente también es algo constitutivo de la palabra humana, el hecho de que hablamos con símbolos, nos referimos a las cosas de forma a veces oblicua, a través de la imagen, a través de la metáfora, a través de la narración, a través del mito, a través de las formas simbólicas, ¿no? Y por tanto, vamos a apostar por estas formas simbólicas y vamos a ver cómo ese diccionario nos ayuda a pensar también la condición humana. Ignasi, tú pudiendo escribir, sin embargo, te dedicas a editar, a publicar lo que otros escriben. Sí, es una pequeña tesis esto, ¿no? Uno de alguna forma, no quiero hacer un drama de esto, porque todo es muy digno y todo tiene su pleno sentido, pero sí que de alguna forma uno sacrifica parte de su obra propia para hacer brillar obra de otros, ¿no? Pero bueno, tiene su sentido, es decir, no hemos de trabajar exclusivamente para nuestros papeles, nuestros libros, nuestras publicaciones, nuestros artículos, ¿no? Sino que también tiene sentido decir, bueno, pongo sobre la mesa cosas que han publicado, que han escrito otros, y también es una forma de incidir culturalmente, ¿no? Es decir, bueno, pues ese texto lo pongo sobre la mesa, pues es una forma de contribuir al debate público, ¿no? De contribuir a la cultura, pues lo que antes comentaba, ¿no? Al priorizar unas voces sobre otras, pues uno también se está pronunciando, ¿no? Y Jorge Ralde siempre ha dicho, el mejor libro de un editor es su catálogo, ¿no? Bueno, pues el catálogo de Fragmenta es también un libro que voy escribiendo, ¿no? Y muy orgulloso de este libro también, ¿por qué no decirlo? Claro que sí, yo creo que es para estar orgulloso, sí. Ignasi, si te parece ahora, podríamos irnos a un colegio donde están los diferentes niveles, pero vamos a centrarnos en la secundaria, en el bachillerato, porque va a estar aquí con nosotros Carolina Ramírez, que es profesora de lengua catalana y también de literatura en el Col·legi Padre Damián de Barcelona, y ella te va a hacer una pregunta. Muy bien. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a Cruzando Fronteras y por poderme dirigir a Ignasi y hacerle una pregunta en relación a los libros. Yo le quisiera preguntar qué opina él sobre en el aula, en un colegio, hacer que todos los chicos lean el mismo libro, una misma lectura, o dejar que libremente escojan ellos lo que quieran leer, ¿no? Y también añadiría, ¿no? ¿Cómo ve el acercar los clásicos a la lectura de nuestros alumnos de secundaria? Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues muchas gracias Carolina por las dos preguntas que son fundamentales, ¿no? Como yo soy profesor de literatura en la Universidad Pompeu Fabra, lo tengo más fácil, lo admito, un profesor de literatura en una facultad de humanidades lo tiene más fácil que un profesor de literatura en secundario o bachillerato, ¿no? En la universidad tenemos unos estudiantes que tienen otra edad y que además tienen una motivación extra porque han escogido hacer esta carrera, ¿no? Y por tanto siempre pienso que quien está en secundario o bachillerato tiene un mérito muy superior a un profesor universitario, que es una especie de lujo, ¿no? Por tanto, fácil no es. Yo creo que yo, a pesar de las dificultades,
yo soy partidario de la lectura obligatoria. Y ya sé, hay gente que no soporto la serie de Tormes porque me lo hicieron leer en el colegio y es una lectura que asocio a una dinámica escolar. Sí, hay ese peligro, ¿no? Hay el peligro de matar el gusto por la lectura por el hecho de leer un texto por obligación, por prescripción, cuando la lectura en principio hay que hacerla por placer y por entusiasmo, ¿no? La cuestión es, ¿podemos explicar un texto, leerlo todos y explicarlo con rigor académico, con las herramientas propias del mundo académico cuando se acerca a un texto literario, sin por ello matar el placer de la lectura, sin por ello matar la experiencia estética, el disfrute del texto? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Tendemos a ponernos, cuando enseñamos, ¿no? A ponernos un tono muy académico, muy escolar, ¿no? Y esto a veces implica que nos coartamos a nosotros mismos la capacidad de empatía con el texto, de vibrar, ¿no? Y yo como profesor, a mí me gusta ponderar también, decir, bueno, es que este texto está muy bien escrito, ¿no? A veces celebrar lo bien escrito que está un texto, lo iluminado que resulta, emocionarse ante el texto. A mí no me importa emocionarme ante el texto. Si es un poema que yo hace 20 años que leo y releo y que me ha alimentado el alma, yo cuando entro en clase entro con todo mi ser y el poema no es solo objeto de un análisis frío, sistemático. El texto es un texto vivo y es un texto al que yo me acerco sin renunciar al entusiasmo. Es decir, la aproximación crítica, erudita a un texto no ha de ir en detrimento del entusiasmo. Y el entusiasmo acompañado por esta visión crítica es algo que se puede transmitir, ¿no? Y yo, mi experiencia con grandes profesores que no han renunciado a este entusiasmo por el texto, pues me han transmitido este entusiasmo también, ¿no? Por tanto, yo diría, los clásicos en el aula, naturalmente que sí. Lecturas compartidas, la misma lectura compartida por todos los estudiantes para trabajar todos el mismo texto e ir a fondo. Claro que sí, siempre que sepamos combinar el rigor del profesor, la erudición, las herramientas de la teoría literaria, etcétera, etcétera, con la capacidad para dejarnos interpelar por el texto, para dejarnos seducir por el texto, para dejarnos maravillar por el texto. Todo esto puede sonar música celestial, pero insisto, yo tanto como alumno como docente, mi experiencia me lleva aquí. Y es lo que intento vivir, lo que intento transmitir. Pues le dejamos esas respuestas a Carolina, que seguro que las acogerá y que le animarán en su tarea docente. Y Nasi, vosotros estáis muy presentes en las redes sociales y me gustaría ahora comentar contigo. Te voy a leer 2 tweets y tú los vas comentando, porque me han llamado la atención. El primero es uno tuyo. L'estudi de la literatura hauria de ser divertit, però no necessàriament fàcil. Bueno, esto es una cita de un libro que acabo de leer, de un autor que se llama Robert Eaglestone, que ha publicado un libro sobre teoría de la literatura y precisamente pues habla de esto, ¿no? El estudio de la literatura ha de ser divertido. Es decir, y divertido no significa fácil, ¿no? Puede ser divertido, es decir, hay en la literatura algo lúdico, algo... Quijote es un libro humorístico, es un libro que hace una parodia de toda la literatura que vaya a leer anterior, ¿no? Y es un libro en ocasiones hilarante, ¿no? Estudiar literatura ha de ser algo divertido. Incluso lo que parece más árido, ¿no? La métrica, por ejemplo, ¿no? Contar versos, si es un decasílabo, un endecasílabo, rima de tal tipo, de tal otro. Pues la métrica bien explicada puede ser divertida. Ver cómo un endecasílabo
no solo pues, que tenga un determinado número de sílabas, sino que tenga los acentos en su lugar y si hay demasiada distancia entre un acento y otro, pues algo falla, ¿no? Y claro que el oído nos dice, este verso falla, pero no sabemos por qué. Entonces la métrica nos explica por qué, ¿no? Y por tanto nos da elementos para entender la diferencia entre un verso macarrónico o un verso como Dios manda, ¿no? Y la métrica puede ser muy divertida. Por tanto, sí, absolutamente sí, sí entusiasta a todo lo que sea una comprensión de la docencia de literatura ligada a la diversión, al placer por la lectura. Claro que sí. Y luego hay otro tuit que yo creo que te vas a poner, bueno, tú ya conoces este tuit, pero te vas a venir arriba con él. Es de alguien que dice lo siguiente: «Soc un tros d'ateu, però s'està convertint en una de les meves editorials de capçalera. Toca agrair-li la feina a l'Ignasi Moreta». Sí, este tuit de un ateo de Uppsala y Cudell, un ateo a quien no conozco personalmente. Nos hemos comunicado en las redes sociales, en Twitter, pero siempre mensajes públicos. Creo que no hemos intercambiado ningún mensaje privado, no nos hemos visto nunca. Es un ateo catalán de Gerona que vive en Noruega y que está muy atento al que publica Fragmenta, cosa que a mí me ignora mucho. Y de alguna forma cuando dice, bueno, yo a pesar de ser un descreído, Fragmenta es para mí una editorial de referencia, bueno, pues es lo que Fragmenta, su objetivo es que se pueda publicar un tweet como este, ¿no? O sea, el objetivo es que tanto un ateo como un creyente, como un agnóstico, como un musulmán, como un budista, pues encuentren algo que les alimente, ¿no? Y yo no quiero alimentar solo a personas creyentes, yo quiero que los libros de Fragmenta alimenten, es decir, den algo interesante intelectualmente hablando y espiritualmente hablando, den algo interesante a todo tipo de lectores, ¿no? Y cuando un ateo como Jepsa y Cudell, pues se siente que Fragmenta le aporta algo interesante, bueno, pues significa que hemos hecho muchas cosas mal y no hemos acertado siempre, ni mucho menos. Pero alguna cosa bien hecha creo que también forma parte del activo, ¿no? También hay pasivos, ¿eh? O sea, desde luego, uno no siempre acierta, no siempre encuentra el tono, no siempre los libros tienen la perfección que a mí me gustaría, siempre nos llega un libro en imprenta y lo abrimos, ¡pam!, la rata, ¿no? Es decir, ante todo humildad, ¿eh? O sea, no siempre uno lo acierta o simplemente, ¿no? Cuando apostamos por un libro que creemos que es excepcional y no lo sabemos explicar y este libro pues pasa sin pena ni gloria. Bueno, pues también el libro es muy bueno, somos muy sabios, pero si no lo sabemos explicar, algo has hecho mal, ¿no? Por tanto, en fin, no quiero hacer un discurso autolaudatorio porque no tiene ningún sentido, pero sí que agradezco mucho el reconocimiento de voces distintas porque significa que, bueno, pues a pesar de todo, hay libros que llegan y las cosas cumplen con su función. Y Ignasi, para ir terminando, ¿cómo ves el futuro de la editorial? ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, pues me gustaría una cuestión de orden interno, ¿no? Que la gente no tiene por qué saber, pero me gustaría que todo fuese un poco más fácil en el sentido de que, bueno, cuesta que los números cuadren, cuesta que excepción una como Fragmenta es posible gracias a un trabajo de autoexplotación enorme, de ponerle todas las horas posibles y más, de una implicación enorme del equipo de Fragmenta que hay detrás, de que hace posible, yo soy la cara visible, pero hay más gente aparte de mí que lo está dando todo para que el proyecto salga adelante. Me gustaría poder ir un poco más, digamos, desahogado, ¿no? Es decir, que las cosas surjan sin necesidad de
de esta cuesta arriba, de este carácter frenético que hay que estar a todas, porque a la que uno pierde pie, pues todo se hunde, ¿no? Es decir, que la viabilidad económica pues fuese un poco más fácil, pues me gustaría, ¿no? Todos queremos trabajar con una... sin tenernos que autopresionar tanto, ¿no? Después, claro, cuando lo que contaba antes, ¿no? Recuerdo una vez que preguntaron en una tertulia de editores en televisión, preguntaron, ¿habéis publicado libros que sabíais que no venderíais, pero los habéis publicado porque creíais que era vuestro deber? Y mis colegas digo, sí, claro, porque somos editores pues con una gran conciencia cultural, etcétera, etcétera. Y dije, no, yo no quiero publicar libros muy importantes que sé que no voy a vender. Porque esto es llenar un almacén de papel impreso. No hay que llenar un almacén de papel impreso. Yo debo conseguir que aquel libro que no conoce nadie, de un autor que no conoce nadie, pero que es excepcional, que llegue a la gente. Mi trabajo es que este libro llegue. No es ponerme la medalla de editor muy culto y muy sabio que publica cosas muy sabias que no lee nadie. No. Si publica algo muy sabio que no lee nadie, es que he fracasado como editor. El éxito está en conseguir que algo que vale la pena, aunque sea exigente, que llegue a la gente, que llegue, que el libro, naturalmente hay libros que se pueden vender miles de ejemplares y libros que tienen un techo más bajo. Esto ya lo asumimos, ¿no? Y nosotros publicamos muchos libros que no van a llegar al gran público, naturalmente. De hecho, la mayoría de nuestros libros no, llegan a personas pues previamente interesadas, ¿no? Por estos temas, ¿no? Pero hay que emplear este círculo, hay que conseguir que, es decir, el trabajo se culmina no cuando el libro llega de la imprenta, sino cuando el libro llega al lector. Y por tanto hay que luchar porque el libro llegue al lector, para que Fragmenta haya sido un canal de comunicación entre autor y lector. Sin el lector, lo que hacemos no tiene ningún sentido. Ignasi, para terminar también, tú que eres profesor de literatura y estamos en la Semana de San Jordi, ¿podrías traernos ahora algún texto, algún pensamiento de algún autor para cerrar la entrevista? Bueno, yo dediqué mi tesis doctoral a Joan Maragall, un autor que murió en Barcelona en el año 1911, que tiene textos extraordinarios, ¿no? Y recuerdo uno especialmente, porque dediqué un artículo en una revista académica que se llama Dimecres de la miércoles de ceniza. Y es un texto, bueno, se ha titulado Miércoles de ceniza, y de hecho es un poema sin título, y donde dice que el libro llega a nuestras casas, no sabemos cómo, está ahí en nuestra biblioteca. A veces se pasa años, ¿no? Todos tenemos libros que han estado años en nuestra biblioteca. A veces hemos heredado libros, nos han regalado. No siempre leemos inmediatamente el libro que acabamos de adquirir, ¿no? El libro está allí, latente, es muerto, es letra muerta, ¿no? El libro no es un ser vivo, el libro es letra muerta como objeto, está allí en la estantería, pero esta letra muerta, hay un momento en que nos salta encima cuando un lector coge el libro, lo abre y lo lee, ¿no? Y aquello que era muerto, de pronto surge como algo vivo, como algo que nos habla, ¿no? Y entonces, como dice Quevedo, ¿no? Hablamos con los difuntos, ¿no? Los difuntos nos hablan, ¿no? Y por tanto, aquello que era muerto, que aparentemente era muerto, en virtud del acto de lectura, cobra vida. Y entra dentro de nosotros, dice, nos entra como un puñal, dándonos la vida con la muerte, dice el poema de Maragall, ¿no? La palabra nos entra dándonos vida con la muerte, es decir, la palabra que es aparentemente muerte, porque es algo muerto, cuando lo leemos, en virtud del acto de lectura, nos infunde vida. Yo quiero que las palabras nos hieran,
nos afecten, nos entren en nuestro interior, sean un revulsivo, nos hagan despertar y nos hagan sentir vivos. Pues qué buena reflexión, además muy motivadora para estos días de San Jordi y para que nos entre esa espada fuerte de la pasión por la lectura. Ignasi, que bueno, tú eres muy joven, comenzaste este proyecto siendo todavía mucho más joven, claro, y queda mucha andadura por delante, porque te queda más de media vida de seguir dando muchísimo fruto y seguro que también con mucho éxito en orden a que haya personas que se dejen traspasar por la lectura. Así que la verdad que un placer haberte tenido aquí con nosotros, que es una suerte que haya editoriales como la vuestra, que cuidan tanto la calidad, que cuidan el tender puentes reales con la cultura, con la diversidad de las religiones, con la diversidad también de situaciones en las que las personas, bueno, todos estamos en búsqueda y necesitamos también de esa ayuda, de esa guía, que a veces pues, puede ser un buen libro, además un libro cuidado y mimado, como es el caso de vuestros libros. Así que te deseo también todo lo mejor a ti, al equipo, y esperamos vernos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros y por vuestro interés y muy feliz de haber tenido esta conversación tan agradable y tan llena. Pues nada, muchísimas gracias y a nuestros amigos que nos siguen, pues nada, animarles a que lean el libro de Fragmenta, a que se acerquen a ese catálogo que en verdad es el libro de Ignasi Mureta, Fisaviat.